Dos. Muy buenas noches, bienvenidos a la reunión web de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Esta noche vamos a hablar de infección por Streptococcus pneumoniae. Yo soy Germán Camacho Moreno, yo soy médico, infectólogo pediatra. Trabajo en la Fundación Hospital de la Misericordia y en la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José y soy docente del Departamento de Pediatría de la Universidad Nacional de Colombia. Agradezco a la Sociedad Colombiana de Pediatría la invitación a compartir con ustedes esta noche y pues desarrollaremos el tema en los siguientes 45 minutos. Es muy importante también que ustedes sepan que pueden hacer sus preguntas durante la conferencia, las cuales responderemos al final. Esta diapositiva muestra mis conflictos de interés. No he recibido apoyo en la industria farmacéutica para dar esta conferencia. Entonces vamos a hablar de las generalidades del Streptococcus pneumoniae y de algunos datos importantes acerca de las estrategias de vigilancia epidemiológica. Recordemos que el Streptococcus pneumoniae es una bacteria que se presenta en el gram como cocos gram positivos en pares. Son alfa-hemolíticos, es decir, que la hemólisis es incompleta en la caja y son sensibles a la aptoquina. Es una bacteria que tiene múltiples factores de virulencia. Tiene la neumolicina, que es una proteína citolítica que daña las células y activa el complemento. Tiene la cápsula, que previene la fijación del complemento y hace que sea difícil que los macrófagos y los neutrófilos fagociten al neumococo. Tiene proteínas de adhesión, proteínas que sirven para adherirse a los epitelios y sustancias que también tienen una acción proteolítica y degradan las sustancias e inhiben el sistema inmunológico. Todo esto hace que el neumococo sea muy virulento y que cause una gran enfermedad en los niños. La enfermedad neumocóxica invasiva se divide en la enfermedad neumocóxica se divide en enfermedad no invasiva y en enfermedad invasiva. La enfermedad no invasiva es la otitis, la sinusitis, la celulitis y la neumonía no bacteriana. Y entre las enfermedades invasivas tenemos la neumonía bacteriémica, la neumonía complicada, la meningitis, la bacteriemia primaria, la infección osteoarticular y la peritonitis primaria. Todas ellas en su conjunto forman la carga de la enfermedad neumocóxica. De ellas, las más relevantes son la neumonía, la bacteriemia primaria y la meningitis, y nos haremos a ellas mayor referencia durante la charla. Esta diapositiva muestra la incidencia de enfermedad respiratoria baja en el año 2016 en el mundo. Vemos que Colombia se ubica alrededor entre 75 a 100 por 100.000 habitantes en una zona intermedia. Y vemos en el mundo que el Streptococcus pneumoniae causa cerca de 1.200.000 muertes. De ellas, alrededor de 341.000 muertes ocurren en menores de 5 años, siendo uno de los patógenos más importantes. El neumococo ocupa la quinta causa entre los patógenos infecciosos causantes de mortalidad en el mundo. Entonces, es muy importante, especialmente en los menores de 5 años. Esta diapositiva muestra el informe del año 2016 y representa las muertes por neumonía en el mundo y en América. En América vemos que hubo en los menores de 5 años 106.000 muertes y de ellas 19.560 fueron por neumonía. De esas muertes por neumonía, 4.600 fueron ocasionadas por el Streptococcus pneumoniae. El neumococo en América Latina causa alrededor de 5.700 muertes al año, 4.600 por neumonía, alrededor de 600 por meningitis y alrededor también de 600 por otras infecciones neumocóxicas invasivas. Vemos también una incidencia importante de neumonía, 2.300 casos de meningitis, 2.300 casos y otros casos de enfermedades neumocóxicas invasivas. Entonces, es muy importante y pese a la vacunación, sigue siendo una enfermedad importante, aunque la incidencia de esta enfermedad neumocóxica invasiva ha disminuido de forma considerable con la aplicación de las vacunas conjugadas, como lo vamos a ver durante la conferencia. Esta gráfica es muy interesante porque muestra precisamente la proporción de muertes que van disminuyendo en la medida en que la cobertura para el neumococo va mejorando. Entonces, la gráfica de los puntitos verdes muestra la proporción de niños que no están vacunados con PCV
en la medida en que esa proporción disminuye, o sea, en que más niños están vacunados, la mortalidad por neumococo es menor. Y vemos que Colombia está en una zona intermedia de mortalidad, tiene una mortalidad baja por neumococo, menos de 10 por 100.000 habitantes en comparación a otras partes del planeta, pero todavía vemos muertes, pero está disminuido gracias a la implementación de las vacunas conjugadas y cada vez vemos menos, y eso es muy importante. En la fisiopatología del neumococo es muy importante entender que la colonización del Streptococcus pneumoniae antecede a la infección. Entonces, la mayoría de los niños, al mes de edad, ya el 6% de los niños están colonizados. Y a los 12 meses de edad, alrededor del 40% de los niños están colonizados. Un niño preescolar puede estar colonizado alrededor del 40 o el 50%. La vacunación disminuye el estado de colonización. Entonces, es muy importante también entender esto, porque la colonización va desde los niños y también colonizan a los adultos. Y esta colonización favorece que luego se pueda presentar la enfermedad neumocóxica invasiva. En la medida en que las vacunas conjugadas controlan la colonización, también disminuyen la enfermedad neumocóxica invasiva, como lo vamos a explicar posteriormente. El potencial patógeno de cada serotipo no es el mismo. Hay unos serotipos que tienen un potencial más invasivo, como el serotipo 1, el 5 y el 7, en comparación con otros serotipos. ¿Qué quiere decir? Que si un niño se coloniza por uno de estos serotipos, tiene un mayor riesgo de hacer una enfermedad neumocóxica invasiva. Y también es importante entender que la resistencia a Streptococcus pneumoniae no es uniforme dependiendo de los serotipos. Hay mínimo 93 serotipos de neumococo. De ellos, alrededor de los 13, 15 más frecuentes ocupan alrededor del 70 al 90% de la enfermedad neumocóxica invasiva, pero hay algunos serotipos que son muy importantes y que concentran la resistencia. Entre ellos están el serotipo 14, el serotipo 19A, como serotipos que con mayor frecuencia concentran la resistencia. O sea, las cepas más resistentes pertenecen a estos serotipos. El interés por controlar la enfermedad neumocóxica invasiva no es de ahora, es un interés que lleva más de un siglo. Desde 1911 se intentaron generar la primera vacuna de células completas, la cual se probó en mineros en Sudáfrica. Para ese momento tenía 25 al 50% de efectividad en neumonía. Entre 1911 y 1930 se encontraron y se descubrieron los métodos de serotipificación y aparecen las vacunas específicas de polisacáridos. En el 30 y el 40 se desarrollaron dos vacunas hexavalentes polisacáridas, pero allí en esa década apareció la penicilina y esto hizo que disminuyera como el interés en generar vacunas porque se pensó que el neumococo, al ser sensible a la penicilina, desaparecería con el uso masivo de este antibiótico. Pero pues estábamos lejos de esta realidad. Por supuesto que la resistencia bacteriana, y se aprendió, la humanidad aprendió la historia de la resistencia bacteriana, que ha llevado a que hoy en día la bacteria pues sobreviva a los antibióticos, y lo vamos a ver, el porcentaje de resistencia luego. En 1970, a pesar del tratamiento antibiótico, todavía la mortalidad por neumonía era alta. En 1977 se aprobó una vacuna polisacárida de 14 valencias y en 1983 se reemplazó por una vacuna polisacárida de 23 valencias, la cual está aún disponible en la actualidad. En el año 2000 se aprobó la primera vacuna conjugada, la cual incluía 7 serotipos de neumococo conjugados con la proteína no tóxica de la difteria, que era la PCV7. Y en el año 2009 y 2010 aparece la vacuna de 10 valencias, de PCV10 en 2009 y 13 valencias en 2013. Esto, digamos, es los hitos más importantes de la historia de la vacunación contra el neumococo. En este momento, entonces, disponemos de la vacuna polisacárida de 23 valencias, que cubre los serotipos que están resaltados en verde en la diapositiva. De las 3 vacunas conjugadas, en este momento se comercializan 2, la PCV10, que incluye los 10 serotipos que están resaltados en la diapositiva en verde, con protección directa de estos 10 serotipos, y la vacuna PCV13, que también tiene una protección directa contra los 3 serotipos adicionales, o sea, el 3, el 6A y el 19A. También vienen unas nuevas vacunas en desarrollo. Entre ellas está la PCV15, que cubre los 13 serotipos de la PCV13, además el 22F y el 33F, y la PCV20, que cubre además el 10A, el 15B, el 8, el 11A y el 12F. Entonces, estas vacunas tienen una protección directa contra estos serotipos y pueden tener también alguna protección indirecta
contra otros serotipos que no están incluidos en la vacuna y pueden disminuir la enfermedad neumocócica invasiva por ellos. En relación a la diferencia entre las vacunas polisacáridas y conjugadas, es muy importante entender que las vacunas polisacáridas dependen y generan la inmunidad a partir de las células B y generan una respuesta independiente de los linfocitos T. Cuando se une una proteína transportadora, se genera la vacuna conjugada que hace que la respuesta inmunológica sea dependiente de linfocitos T y esto genera mayores células de memoria y permite que sean administradas en niños menores de 2 años que depende de su respuesta inmunológica del timo y que son los que más riesgo tienen de adquirir la enfermedad neumocócica invasiva. Entonces, un gran hito en la vacunación del neumococo es haber podido conjugar esos polisacáridos y generar vacunas conjugadas. Entonces, recordar que las vacunas de polisacáridos no inducen memoria inmunológica, generan una respuesta con la revacunación, tienen un limitado impacto en la colonización. Mientras las vacunas conjugadas generan una respuesta inmune dependiente, inducen memoria inmune, no producen y por respuesta y disminuyen el estado de portador. El esquema de vacunación contra neumococo de las dos vacunas conjugadas que están en el momento en la actualidad, tanto de PCV10 como de PCV13, inicia a los 2 meses de edad y el esquema puede ser un esquema de 3+1, 2, 4, 6 meses y un refuerzo al año, o un esquema de 2+1, 2, 4 meses con un refuerzo entre los 12 y los 15 meses, como se está colocando en el plan ampliado de inmunización. Desde el punto de vista de la salud pública, no hay diferencia entre los esquemas 3+0, 3+1 y 2+1. Si se logran, siempre y cuando se logren adecuadas coberturas vacunales. Entonces necesitamos hacer todos el esfuerzo para tener unas coberturas vacunales adecuadas. En la medida en que el niño crece, el número de dosis que necesita para generar respuesta inmunológica es menor. Entonces un niño que nos llegue entre el primer y segundo año de vida probablemente requiere solo 2 dosis, o un niño que llegue después del segundo año de vida, si es un niño sano, con una sola dosis es suficiente, y con un niño de alto riesgo puede requerir 2 dosis. También es muy importante recordar que tenemos que buscar la población de riesgo de neumococo. Entonces, en nuestro país tenemos la vacunación masiva de la vacuna conjugada PCV10, pero también tenemos que buscar la población en riesgo que no recibió vacuna conjugada de neumococo. Y estos pacientes deben recibir una dosis de PCV13 con un refuerzo de PCV23 a los 2 meses y un único refuerzo de PCV23 a los 5 años. Esta población en riesgo son niños asplénicos, niños asmáticos, niños con insuficiencia renal crónica, niños con inmunodeficiencias, niños con trasplante renal, niños con fístulas de líquido cefalorraquídeo, entre otros, que tienen riesgo de adquirir enfermedad neumocócica invasiva. Les he hablado varias veces de las vacunas conjugadas, y las vacunas conjugadas son muy importantes porque en todos los estudios post-comercialización, las vacunas conjugadas han demostrado un efecto protector triple contra la enfermedad neumocócica. ¿Por qué un efecto protector triple? Pues porque el niño que está vacunado genera anticuerpos circulantes y disminuye la enfermedad neumocócica invasiva en él. Pero también hace que disminuya la adquisición del neumococo en los portadores. Al disminuir la colonización, hace que haya menos enfermedad por neumococo. Y también hace que haya disminuye la diseminación de los serotipos y genera un efecto indirecto que disminuye también la exposición. Entonces, al controlar la colonización nasofaringia y al disminuir el estado de portador, las vacunas tienen un impacto grande incluso en la población que no está vacunada. Y lo vemos en esta diapositiva que es de cortesía del doctor Rondagan, donde vemos que a los lactantes y a los preescolares les estamos poniendo la vacuna de forma sistemática. Entonces ellos tienen los 3 tipos de protección. Posteriormente, ellos van a proteger a su recién nacido. El recién nacido no recibe la vacuna porque la vacuna se pone a partir de los 2 meses, pero los hermanitos lo protegen al estar vacunados. También se protegen los niños mayores que también pueden recibir la vacuna. Los adultos jóvenes también tienen menos riesgo de colonizarse por neumococo si sus niños están vacunados, y a su vez también protegen a los recién nacidos, protegen a los adultos mayores y a los adultos muy mayores, que son otra población de alto riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. También se protege a los niños que están en la comunidad, que tienen alto riesgo, como los que mencioné anteriormente. Los países que tienen vacuna, hay 137 países en el mundo que tienen vacuna conjugada contra neumococo. De esos, en su calendario vacunal, de esos 109 tienen PCV13,
6 tienen esquemas combinados o esquemas en algunas regiones de PCV13 y de otros de PCV10, y 32 países tienen PCV10. En América, el 95% de los niños recibieron una vacuna en 2007. Es muy importante recordar, como mencionaba anteriormente, la cobertura de vacunación. Y es deber de todos nosotros que los niños estén vacunados y que tengan una cobertura adecuada. Por ejemplo, en Venezuela tenemos menos del 50% de cobertura vacunal contra neumococo, de acuerdo a los datos oficiales, que son muy difíciles de conseguir. Y en Colombia estamos entre un 80 y un 89% de cobertura vacunal en 2016. O sea, aún tenemos una potencial para mejorar la cobertura de vacunación. En Colombia, en 2006, se inició la inclusión de PCV7 para las poblaciones especiales. En 2008 se universalizó la PCV7 en Bogotá y en las regiones con mayor proporción de ella, y desde el año 2012, o sea, se autorizó en 2011, se inició la vacunación el 1 de enero del 2012 en todo el país con la vacuna de PCV10 con un esquema de 2+1. Es muy importante vigilar todas las enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, en las estrategias de vigilancia epidemiológica vemos en los estudios que pueden haber diferentes estrategias, como los estudios de portación nasofaringia, estudios de impacto sobre la enfermedad, estudios de vigilancia por laboratorio, vigilancia centinela, vigilancia en redes, y les voy a contar un poquitico los resultados de las diferentes vigilancias. Entonces, los estudios de portación nasofaringia son muy importantes porque ya mencionábamos anteriormente que la colonización antecede la infección. Entonces, si logramos disminuir la aportación nasofaringia, vamos a disminuir la enfermedad neumocóxica invasiva. Este estudio ya tiene algunos años, pero es hecho en Bogotá por el grupo del Instituto Nacional de Salud, y vemos cómo la incidencia de serotipo 14, esto fue antes y post PCV7, vemos que, por ejemplo, la incidencia de los serotipos incluidos en PCV7, pues disminuyó de forma considerable luego de la administración sistemática de la vacuna. Eso fue antes y posterior a PCV7, con un ligero incremento en ese entonces, pero no significativo para ese momento 2013 de 19A. Lo otro que es importante son los estudios de impacto sobre la enfermedad, y les traje datos de Colombia. Entonces, esos son estudios hechos por el grupo del doctor Carrasquilla, donde muestra, por ejemplo, basado en los RIPS, que la incidencia de otitis media disminuye comparando pre y post el periodo vacunal de la aplicación masiva de la vacuna. También ha disminuido la incidencia de la mortalidad por neumonía. Recuerden que pues, neumococo no es la única causa de neumonía, pero sí es la causa más frecuente, una de las causas más frecuentes de neumonía bacteriana, y también ayuda a disminuir todas las causas de mortalidad. Este es un estudio más reciente que habla del impacto en las series de tiempo en la incidencia de meningitis neumocóxica, y vemos también una disminución en la incidencia de meningitis neumocóxica. Cuando lo miramos en el conglomerado, la enfermedad, pues ha disminuido la cantidad de enfermedad. Y esto lo vemos también en esta diapositiva que resume, es una revisión sistemática que resume muchos de los estudios publicados en América Latina. Cuando se evalúan las diferentes vacunas conjugadas, y se demuestra que disminuyen la hospitalización por neumonía, tanto con diagnóstico clínico, por neumonía consolidada radiológicamente, y disminuye la mortalidad por neumonía. El laboratorio es supremamente importante. En Colombia existe, y Colombia hace parte del Sistema Regional de Vacunas, eso es lo que dice lo que resume las siglas IREVA, que viene funcionando desde el año 1993. Y lo que se busca es que haya una vigilancia por laboratorio de neumococo, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Con los datos de CIREVA se permitió que se introdujera la vacuna de Haemophilus influenza en el calendario vacunal y que se midiera su impacto. El impacto de esta vacuna, la introducción de la vacuna conjugada contra neumococo, y se ha evaluado el impacto de esta intervención. Y también se ha conocido el impacto y los serotipos circulantes de Neisseria meningitidis. Estas gráficas resumen el comportamiento de los serotipos de neumococo que se han visto en Colombia desde el año 2006 hasta el año 2017, donde observamos una disminución, la línea azul, de todos los serotipos incluidos en la PCV10, como esperábamos con una vacuna conjugada que disminuye los serotipos que están incluidos en ella. Y vemos, como también se ha observado en otros países del mundo, un fenómeno de recambio de serotipos que está dado por los 3 serotipos adicionales, especialmente el 19A y el 3, y también por otros serotipos que no están incluidos en ninguna de las PCBs. Pero vemos que la proporción no es homogénea entre los
serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna y los serotipos que están incluidos en la de 10 valencias. Vemos una franca disminución, menos del 5% actualmente de los serotipos son los serotipos circulantes en PCV10, que eso habla del impacto de la vacuna. Y también lo vemos en los niños de 5 a 14 años. Lo vemos de forma marcada, vemos el descenso, luego la aplicación masiva de la vacuna de PCV10, especialmente a expensas del serotipo 1, con un comportamiento similar en este grupo poblacional. Sí se observa un aumento un poquito también más importante también de los serotipos que no están en ninguna PCV, especialmente el serotipo 6C, el 18A y el 10A. Pero también se observa un incremento del serotipo 19A y del 3. Esta gráfica es un trabajo de investigación que presentamos el año pasado en IDWeek, donde veíamos si, digamos, analizábamos si el componente de reemplazo de serotipos era simplemente un componente estacional o había una tendencia y un fenómeno real del cambio de serotipos, porque el neumococo tiene un comportamiento estacional. Y lo que muestra la gráfica y los análisis estadísticos que pueden consultar en la referencia es que el comportamiento es un fenómeno de reemplazo de serotipos, como se ha visto en otros países del mundo, como se ha visto en Finlandia en estas diapositivas. Vemos un fenómeno similar de cambio de serotipos, un descenso inicial del 19A con un posterior incremento con otros países que han utilizado PCV10, Brasil y Chile, con fenómenos similares. Pero también el fenómeno de recambio de serotipos se veía en PCV7 y también en PCV10 se ve con los serotipos que no están incluidos en ninguna vacuna. Por eso hay PCV15, por eso hay PCV20 y pues viene también el trabajo PCV24. En Colombia, en el año pasado, tuvimos 202 casos de neumonía de meningitis por neumococo. Y este año llevamos 73 a la semana 24, a la semana epidemiológica 24. Quiere decir que la incidencia ha disminuido, pero aún vemos algunos casos. Y aquí están el dato pues, de los serotipos de estos casos. Entonces vemos 19A, 6C, 23A, 6A, como los cuadritos más grandes en los 2 años en que les estoy presentando, que es 2017 y lo que va corrido del 2018. También tenemos meningococo C y B, que está circulando en Colombia, y hemófilos influenza B en algunos niños no vacunados y no tipificables. Otro punto importante que nos aporta la vigilancia por laboratorio es la vigilancia de la resistencia a los antibióticos. Entonces, la penicilina, recuerden que el punto de corte es diferente para las cepas meningias que para las cepas no meningias. Por eso el porcentaje de resistencia es diferente y obviamente el punto de corte es más bajo para las cepas meningias. Luego el porcentaje de resistencia es mayor. Y vemos que para la penicilina, en el año 2015 estaba el 90% fueron sensibles, los datos del Instituto Nacional de Salud, el 66% en 2016 y para el año 2017 solo el 30% fueron sensibles a penicilina en cepas meningias. En cepas no meningias estamos oscilando entre un 66% y un 85 o 90% de sensibilidad a la penicilina. Esto tiene un comportamiento estacional, pero también es un comportamiento importante que tiene que ver con los serotipos que están circulando. Entonces, vemos menos enfermedad neumocóxica invasiva, pero estamos viendo un aumento en la resistencia en lo que estamos viendo en Colombia en la vigilancia. Y similar sucede con ceftriaxona, que vemos una disminución en la sensibilidad en cepas meningias y en cepas no meningias. Eso no quiere decir que mañana tenemos que poner ceftriaxona a todas las neumonías o otros antibióticos a las meningitis, por supuesto que no. Pero hay que vigilar muy bien el comportamiento y hay que vigilar cómo se comportan los serotipos y hay que vigilar la cartilla vacunal de los niños para definir la cobertura antimicrobiana empírica y desescalar cuando sea posible. Otra estrategia de vigilancia epidemiológica es la vigilancia centinela. El Hospital de la Misericordia, que es un hospital donde yo trabajo en el servicio de infectología, es el hospital de vigilancia centinela de Colombia para meningitis y neumonías. Entonces, aportamos datos a la red mundial de hospitales centinela y es un esfuerzo conjunto, aprovecho para agradecer el esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Alcaldía de Bogotá, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Nacional de Salud y, por supuesto, el hospital. Entonces, este esfuerzo conjunto de vigilancia entre los diferentes actores del sistema ha hecho posible que en el hospital se realice la vigilancia centinela. Llevamos 3 años de vigilancia centinela, les voy a contar solo 3 diapositivas porque eso nos daría para una charla completa los resultados de la vigilancia centinela y hay que esperar en el tiempo. Pero en el Hospital de Misericordia vemos alrededor de 1.000 a 1.300 casos sospechosos de neumonía al año.
que ocupan más o menos alrededor del 13 al 15% de las hospitalizaciones. O sea, quiere decir que de más o menos 8.000 a 10.000 niños que se atienden a misericordia que se hospitalizan al año, alrededor del 15% son por neumonía. De esos probables son alrededor del 40 al 55%, 60%, más o menos 600 a 700 por año, pues este 2008 es corte a septiembre, y vemos que el 7% de los casos son confirmados con un agente etiológico. La mortalidad por neumonía oscila entre el 2.2 y el 1.1%. Estamos hablando pues, de un hospital de referencia donde pues, se tienen los recursos para atender los casos más graves y además de eso también llegan los niños también más complicados. En la vigilancia centinela durante los 3 años, el microorganismo más frecuente es el neumococo, seguido del Haemophilus influenza. Este año hemos visto un poco más de Haemophilus influenza que neumococo en los aislamientos microbiológicos, pero son los gérmenes más frecuentes. Y ya en el análisis microbiológico del neumococo, pues vemos el comportamiento serotipo similar, en donde tuvimos algunos casos de serotipo 14, ya no lo hemos vuelto a ver, está incluido en la vacuna de protección directa. Hemos visto casos de neumonía por serotipo 19A, hemos tenido 10 casos en los 3 años de vigilancia en misericordia, en la población menor de 5 años, y el serotipo 3 también otros 10 casos. Y otros serotipos en una proporción menor, el 3, el 6C, como se los menciono. Otra parte de la vigilancia epidemiológica que es muy importante es la vigilancia basada en redes, porque la vigilancia basada en laboratorio aporta el dato del microorganismo, pero no nos dice las condiciones clínicas del paciente que está detrás de ese aislamiento microbiológico. La vigilancia centinela aporta datos clínicos, pero es una vigilancia que no se puede hacer en muchos hospitales porque precisamente es una vigilancia exhaustiva y bastante costosa. La otra estrategia de vigilancia es la vigilancia basada en redes. Entonces les voy a presentar a continuación los resultados de la red Neumocolombia. No olviden que pueden hacer sus preguntas, que pueden indicar las preguntas para que al final podamos dar respuesta en los minutos finales de la conferencia a ellas. Entonces, la red Neumocolombia es una red que está apoyada por la Asociación Colombiana de Infectología y por la Sociedad Colombiana de Pediatría. Las dos sociedades científicas apoyan la red. Los resultados que les voy a presentar son los resultados del estudio que se realizó en los 10 hospitales de Bogotá. Digo que esos resultados porque la red hoy ya la componen más hospitales. Hoy, para el periodo 2017-19, tenemos ya 17 hospitales en el país, tenemos 4 hospitales en Cali, 2 hospitales en este momento aprobados en Medellín y un hospital en Cartagena, que nos van a fortalecer los datos de la vigilancia a nivel nacional. Esos datos que les voy a presentar son los datos de las 2 primeras etapas de la red, que fueron los datos de la vigilancia epidemiológica de Bogotá, y espero en un futuro no muy lejano poderles presentar los datos de la vigilancia nacional. Entonces, el estudio es caracterización clínica, microbiológica y epidemiológica de la enfermedad invasiva, en este caso en Bogotá, y el objetivo era precisamente caracterizar la enfermedad neumocóxica invasiva, describiendo las características de los aislamientos, las características clínicas de los pacientes y el comportamiento clínico. Es una fase retrospectiva que inició en 2008 hasta 2011 y una fase prospectiva de 2012 a 2017. Como les digo, les estoy presentando los datos con corte a diciembre del 2017. Entonces tenemos 465 aislamientos de neumococo. El estudio parte desde el aislamiento del neumococo, a diferencia del estudio Centinela que parte desde el diagnóstico de neumonía. Aquí parte del aislamiento del neumococo en un sitio estéril. De ellos tenemos 465 aislamientos en el periodo estudiado. Aquí están los hospitales pues, que participan, la Fundación Hospital de la Misericordia, la Clínica Infantil con Subsidio, las clínicas Colsanitas, tanto la Universitaria Colombia como la Pediátrica, la Fundación Cardioinfantil, el Hospital San Rafael, el Santa Clara, el Hospital Universitario Infantil de San José, el Hospital Militar, el Tunal y la Clínica del Bosque. Y vemos que la vigilancia activa funciona. En el periodo retrospectivo solo se lograban tener aislamientos certificados el 55%. Quiere decir que 1 de cada 2 aislamientos que salían de los hospitales de la red no llegaba al Instituto Nacional de Salud y se quedaba en el camino, porque se moría, porque no se recibía, porque no había una ruta clara, pero se estaban perdiendo muchos aislamientos. A partir de la vigilancia activa hemos logrado recuperar alrededor del 80% de los serotipos y hemos tenido años en que hemos logrado el 90, el 95% porque cada uno de los investigadores institucionales es muy juicioso, patinando cada uno de los neumococos, cada una de las bacteriólogas de las instituciones son muy juiciosas y ellas envían el neumococo a la Secretaría de Salud de Bogotá
quien a su vez también ha dado un gran apoyo para que el neumococo se rescate y pueda ser enviado y ser notificado al Instituto Nacional de Salud. El porcentaje no es 100% porque en el año 2016 ingresaron con subsidio y el acoso infantil con una parte retrospectiva y tenían una incidencia similar al primer periodo de nosotros. Aquí vemos los datos. Tenemos que de los pacientes que tenemos por grupo etario, vemos que entre el primer y el segundo periodo, el primer periodo era más frecuente en los niños de 2 años, en el segundo periodo son más frecuentes los niños de 2 a 5 años. Vemos que el diagnóstico más frecuente es neumonía, el 66%, bacteriemia primaria el 20% y meningitis el 9.4%. Meningitis más neumonía el 1.2%. Es muy interesante tener estos datos, por ejemplo, de estancia hospitalaria. Entonces vemos que un niño en esas instituciones, cuando tenga una enfermedad neumocóxica invasiva, dura 14 días hospitalizado en promedio, con el 38% de ingreso a unidad de cuidado intensivo, con un promedio de estancia en UCI de 9.5. Y vemos que el promedio se mantuvo de ingreso a UCI similar en los 2 periodos, pero sí nos llama mucho la atención que en el segundo periodo hay una mayor estancia hospitalaria que en el primer periodo. La mortalidad global está en 9.6, similar en los 2 periodos, y vemos que la mortalidad pues, es diferente de acuerdo a la patología que tiene el paciente. La mortalidad por neumonía es 7.7%, o sea, el niño que tiene una neumonía por neumococo tiene un chance de morirse de 7.7%, pero si tiene una bacteriemia primaria de 10.3%, y si tiene meningitis del 20.4%, y si tiene meningitis más neumonía, ese chance asciende hasta un 33%. El dato de vacunación, pues el dato de vacunación es un dato que en la primera parte retrospectiva fue difícil de obtener porque no teníamos en las historias clínicas registrado el dato de vacunación y en ese momento no se habían implementado, estaba aún incipiente, las páginas del PAI-Web y la página de la Secretaría de Salud de Bogotá. Pero gracias a esas páginas y la vigilancia activa, cada vez tenemos más datos de vacunación y logramos tener dato ya en el último periodo del 80% de los pacientes. Vemos que el comportamiento en la red de la distribución de serotipos es similar a lo que les presenté en los datos del Instituto Nacional de Salud, donde vemos que han disminuido los neumococos que no están serotipificados y han aumentado el recambio de serotipos, los que no están incluidos en la vacuna. En esta gráfica lo vemos más claro porque lo discrimina por serotipos. Vemos el azul que muestra el serotipo 14, que estaba en 2008, 9 y 10. El azul clarito que muestra el serotipo 1, que era predominante en 2011 y fue el que predominaba en ese momento y está cubierto pues, por las 2 vacunas, 10 y 13, también disminuye y desaparece, y luego emergen los otros serotipos, el punteadito naranja, que es el serotipo 19A, y el magenta, que es el serotipo 3. Y esto lo vemos pues con la tendencia de gráficos en el tiempo, que es muy similar a lo que presentaba en la gráfica del Instituto Nacional de Salud. Lo vemos por diagnósticos, pues los serotipos pueden producir diferentes enfermedades y casi todos los serotipos, por ejemplo, el 14 está asociado a neumonía, que ya ha disminuido, el 19 es asociado a neumonía, pero también a meningitis y a bacteriemia primaria. Esta diapositiva es muy interesante porque muestra, como les dije, cada serotipo tiene un comportamiento clínico diferente. Y ese comportamiento clínico que tiene cada uno de los serotipos lo muestra. Por ejemplo, el serotipo 1 tiene una baja resistencia a la penicilina. El serotipo 3 tiene una baja resistencia a la penicilina, pero tiene una proporción de ingreso a UCI del 50%. Es un serotipo muy virulento. El serotipo 14 era muy resistente y ha venido disminuyendo. El serotipo 19A tiene alrededor del 40% de resistencia a la penicilina y también es un serotipo muy violento. El 41% de los niños ingresan a cuidado intensivo. Entonces es muy importante tener en cuenta este comportamiento en la mortalidad. El serotipo 3 es el serotipo que más asocia mortalidad junto con el 23F y el 6A, que supera la media de la red de lo que dijimos. Vemos también los datos de la vacunación. Dijimos, aquí analizamos un subgrupo de niños que tenían 56 niños que tenían esquema completo de vacunación, 54 con PCV10, porque la vacuna que está en el PAI, 2 con PCV13, y vemos que los serotipos que se presentan era igual, el más frecuente el 19A, aún estando vacunados, el serotipo 3 y otros serotipos como enfermedad neumocóxica residual. Vemos que el porcentaje de proporción de resistencia ha aumentado en el último tiempo y eso se debe a esta resistencia a macrolidos y a penicilinas, a la circulación de las clonas de 19A que ya les comentábamos, las cuales en este momento son altamente resistentes a la penicilina. Entonces, cuando se controla la clona del serotipo 14,
baja la resistencia a la penicilina. Y luego emerge el 19A en los últimos años y aumenta la resistencia a la penicilina, que esperamos que vuelva a disminuir con la disminución del 19A. Y vemos que la distribución de los serotipos que les comentaba anteriormente en la enfermedad general es muy similar también a la distribución de serotipos que se observan en la neumonía, donde cae el serotipo 14, cae el serotipo 1, que estaban muy frecuentemente asociados, los grupos de serotipos y el 19A se incrementa. Y otro dato, que esta es la penúltima diapositiva, no olviden enviar sus preguntas, es muy importante ver también que la vigilancia de los neumococos puede generar mayor complicación. Entonces, la incidencia de la enfermedad neumocóxica invasiva, y quiero reiterarlo, ha disminuido. Vemos menos neumonías graves y menos mortalidad por el neumococo. Pero creo que la percepción que hemos tenido muchos de nosotros es que a veces vemos niños más graves. Y se comprueba en esta diapositiva. Vemos que en la línea color como naranja muestra la proporción de neumonías complicadas por neumococo. Y vemos que ya cuando un niño tiene una enfermedad neumocóxica invasiva, alrededor del 50 al 60% tiene riesgo de hacer una neumonía complicada o una neumonía necrosante. Y aquí se ven pues, los serotipos que están involucrados en ella, que son los que hemos mencionado. Entonces, de los análisis de la red tuvimos 50 neumonías complicadas, pero en el tiempo ha sido creciendo de este aumento de neumonía complicada por neumococo, ocasionadas específicamente y en su mayoría por serotipo 19A y por el serotipo 6A, y por el serotipo 3, perdón. Entonces, es muy importante. Entonces, ya para concluir, entonces es importante que recordemos que las vacunas conjugadas de neumococo son muy efectivas para prevenir la enfermedad por neumococo, por todos los serotipos que están incluidos en cada vacuna, reducen el estado de portador nasofaríngeo, disminuyen la otitis media, disminuyen la tasa y la incidencia y la mortalidad por neumonía y la tasa de enfermedad neumocóxica invasiva, entre ellos la meningitis. O sea, los países deben implementar vacunas conjugadas contra neumococo en sus calendarios vacunales. En este momento es la mejor estrategia disponible. Pero el reemplazo de los serotipos afecta la prevalencia de otros serotipos. Y ese es un fenómeno que sucedió con PCV7, que sucede con PCV10, que va a suceder con PCV13 y con cualquiera de las vacunas conjugadas. Pero entonces es muy importante vigilar y mantener la vigilancia epidemiológica para que el diseño de las vacunas incluya y cubra los serotipos que circulan en cada uno de los países y se pueda dar la protección adecuada para los serotipos que incluyen en cada uno de los países. Los serotipos que en este momento son más prevalentes en Colombia son el 13 y el 19A y que se asocian a una mayor carga de la enfermedad y a costos para el sistema de salud, porque son serotipos muy virulentos, y mantener los programas de vigilancia epidemiológica. Hay estrategias nuevas para la vacunación contra neumococo. Vienen en desarrollo algunas vacunas proteicas, que lo que se busca es generar un espectro mayor, porque realmente les dije son 93 serotipos de neumococo y vemos que pues pueden emerger algunos de ellos, pero igual es muy importante porque la carga global de la enfermedad disminuye. Aunque emerge algún serotipo y ese serotipo se hace responsable en ese momento de la carga de la enfermedad, en general la carga de la enfermedad es muy importante. Muchísimas gracias por la atención. Vamos a responder a continuación las preguntas. Ya han llegado algunas de ellas. Agradezco su participación, agradezco su atención. Entonces, aquí hacen algunas preguntas que son muy interesantes. Entonces, la primera pregunta que me hacen es que si es mejor aplicar las vacunas conjugadas para prevenir todas las enfermedades o específicamente para algunas. Las vacunas conjugadas en general han desplazado las vacunas polisacáridas en general, porque precisamente generan una mejor presentación de los antígenos y generan una mejor respuesta inmunológica. Y los ejemplos que tenemos es Haemophilus influenza. Las primeras vacunas de Haemophilus influenza eran vacunas polisacáridas, únicamente el polisacárido de la membrana, y posteriormente esas vacunas se conjugaron y tenemos la vacuna conjugada de Haemophilus, que es la que ponemos hoy. Y todos conocemos el impacto que ha tenido la vacunación de Haemophilus en salud pública. El otro ejemplo que tenemos es meningococo. Entonces, inicialmente las vacunas iniciales contra meningococo eran vacunas polisacáridas y hoy en día ya casi no hay vacunas polisacáridas y son las vacunas conjugadas de meningococo las que marcan la pauta para controlar la enfermedad meningocócica por las mismas razones. Y el otro ejemplo de vacuna polisacárida que cambian la conjugada es las vacunas de neumococo, como lo comenté anteriormente.
Pero la vacuna polisacárida está en el mercado y está en el mercado porque fundamentalmente tiene 23 serotipos y entonces protege contra los 23 serotipos de la vacuna. Pero por eso los esquemas de alto riesgo combinan la aplicación de vacuna conjugada con la vacuna polisacárida. Bueno. La otra pregunta que hacen es que si es necesaria la vacunación de neumococo para adultos mayores. Sí, es necesaria. De forma rutinaria, todos los adultos mayores deben recibir una dosis de neumococo de 13 valencias y deben tener un refuerzo de una vacuna polisacárida de 23 valencias en un esquema de alto riesgo. Y, o sea, se debe vacunar a los niños, se deben vacunar a toda la población en riesgo a lo largo de la vida y a los adultos mayores. Otra pregunta que hacen importante es, ¿qué tanto influyen las infecciones virales en la posterior infección por neumococo? ¿En qué porcentaje aproximado se asocian? Y si siempre debe existir una infección viral previa. Entonces, el neumococo coloniza la faringe. Y ya dijimos que alrededor del 50% de los niños están colonizados por neumococo. Los virus se han asociado a ese paso entre la colonización faríngea y que el neumococo alcance la sangre. No es una condición sine qua non, no quiere decir que el 100% de las ocasiones está asociado a una infección viral, pero sí hay una muy buena proporción en las cuales pueden haber cuadros virales y catarrales previos a una enfermedad neumocóxica invasiva. Lo que se genera es una congestión, una hiperemia en la faringe, unos factores quimiotácticos que puede hacer que el neumococo, que no es igual en todos los serotipos, acceda a la sangre y a través de la sangre pues acceda a pulmón o acceda al sistema nervioso central. También es importante recordar que no todas las neumonías son bacteriémicas, de hecho la minoría de las neumonías son bacteriémicas. La mayoría de las neumonías se presentan por neumococo por contigüidad, por desplazamiento del neumococo de la faringe hasta el tracto respiratorio inferior. Muy bien. Otra pregunta que es importante que hacen es, ¿cuál es el tratamiento específico para el neumococo? Entonces, eso depende de la prevalencia de la resistencia, de la gravedad de la infección y del sitio donde estemos y donde estemos tratando la infección. Para una neumonía por neumococo, hoy en día, el tratamiento de elección, como lo recomiendan la mayoría de las guías, sigue siendo la penicilina cristalina a dosis de mayores a 200.000, 250.000 unidades por kilo día en cada 4 horas, o la amoxicilina por vía oral. De hecho, la elección es la amoxicilina a 90 miligramos por kilo por día, como lo recomienda YEPI, como lo recomienda la Guía Colombiana de Neumonía, porque tiene cobertura contra neumococo, incluso contra neumococo con MIC-D2 e incluso el intermedio. Entonces estaríamos cubriendo alrededor del 80 al 90% de los neumococos. Si el paciente ya tiene otras complicaciones u otros factores de riesgo para el neumococo resistente, pues la alternativa en esos escenarios de neumonía sería una cefalosporina de tercera generación o clindamicina. Y en meningitis, el esquema inicial que recomendamos actualmente es iniciar con una cefalosporina de tercera generación, asociándola a la vancomicina por el porcentaje de resistencia para cubrir esas cepas que son resistentes, pero desescalando rápidamente cuando tengamos el aislamiento microbiológico, estamos hablando de meningitis, y que si es sensible a una cefalosporina tercera, dejar la cefalosporina de tercera generación en monoterapia. O sea, la elección para neumococo son beta-lactámicos y siguen siendo los antibióticos más eficaces. Otra pregunta que nos hacen, que es una pregunta muy interesante, es acerca de la protección cruzada que tiene PCV10 con algunos de los serotipos de la PCV13. Sí, de acuerdo a los metaanálisis y las revisiones sistemáticas que recientemente se han publicado, se considera que hay una protección, hay, digamos, evidencia fuerte de una protección cruzada con el serotipo, entre el serotipo 6B y el serotipo 6A, que ya se veía desde PCV7. Entonces, hay una protección cruzada. No hay ninguna protección cruzada contra el serotipo 3, no hay algo que lo parezca, y hay algunos estudios que hablan de protección cruzada contra el serotipo 19A. Pero esta protección cruzada se ha visto a nivel de la enfermedad invasiva en algunos estudios retrospectivos hechos específicamente en Canadá, que son los estudios mayores, pero no se ha visto en todos los países de una forma consistente. O sea, sí se presenta protección cruzada contra 19A, pero todavía no se sabe la magnitud de esa protección cruzada porque tiene que ver con que
no ha impactado, digamos, no se ha mostrado una protección cruzada a nivel de mucosas y en la disminución de la colonización. Pero hay alguna anticuerpos o alguna protección entre 19F y 19A. Lo que hemos visto en Colombia es que igual, pese a la aplicación masiva, hemos tenido emergencia de 19A. Pues obviamente nadie va a saber qué tanta emergencia de 19A tendríamos si tuviéramos otra vacuna o si tuviéramos o si no tuviéramos vacuna o si tuviéramos PCV7. Pero se ha visto, no se ha visto se ha visto un incremento de los serotipos, incluyendo 19A. Lo mismo se han visto en Brasil en los estudios recientes de la doctora Bandileone y lo mismo se vio en Chile. Pero algunos estudios, los estudios de St. en Quebec, han mostrado también algo de protección cruzada. O sea, hay que seguirlo evaluando y mirar el comportamiento que se tiene. La otra pregunta es que si para pacientes con capacidad económica es factible completar el esquema 3+1, es decir, colocar una dosis extras de la concedida en el PAI, ¿qué ventaja con respecto a la cobertura, disminución de la colonización y prevalencia de la enfermedad neumocócica tiene esta determinación? Uno habla de dos tipos de protección. Desde el punto de vista, desde la mirada, desde la óptica de la salud pública y desde la óptica de la protección individual. Las dos vacunas, en las recomendaciones del fabricante, hablan de un esquema de 3+1 en los estudios iniciales. Desde el punto de vista de salud pública, con coberturas vacunales altas, un esquema de 2+1 es suficiente y es suficiente para la mayoría de nuestros niños. Pero no está mal aplicar una tercera dosis. Una tercera dosis generalmente va a mejorar el refuerzo y disminuir la enfermedad neumocócica invasiva, específicamente por el serotipo 6B y 18C, que son los que logran un mayor anticuerpo con esta tercera dosis, y 9, que se ve entre los 6 meses y el año, que es como el lapso cuando se compara entre los esquemas 2+1 y 3+1, porque luego de que se pone la dosis del año, ya los títulos son similares. Entonces se podría lograr una mejor protección en todos los aspectos que mencionamos, colonización y prevalencia que tiene esta determinación. ¿Y cómo es el esquema? La última pregunta que hacen aquí es cómo es el esquema que se recomienda para los pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, el esquema de los pacientes que tienen factores de riesgo es un esquema para los niños, niños y adultos con factores de riesgo, es un esquema que debe arrancar con la vacuna conjugada de neumococo. Entonces, la vacuna conjugada de PCV13 está aprobada para todos los grupos etarios. Se coloca la vacuna conjugada de PCV13 y a los 2 meses se aplica el refuerzo de la vacuna polisacárida de 23 valencias. Primero debe ir la conjugada por el fenómeno de hiporrespuesta que hablamos de las vacunas polisacáridas y luego la vacuna polisacárida. Y luego a los 5 años se pone un primer refuerzo de vacuna polisacárida, un segundo refuerzo, en general en el esquema, y no se tienen que poner más refuerzos, no es cada 5 años porque se genera un fenómeno de hiporrespuesta. La otra dosis de vacuna polisacárida será luego de los adultos mayores, luego los 60 años. Entonces, recordemos, PCV13 y a los 2 meses PCP23 para los niños de riesgo posterior a cualquiera de las edades. Ahora, si son niños muy chiquitos que están a riesgo, pues se debe completar el esquema. Estoy hablando de niños mayores de 2 años, el esquema anterior. Si son niños pequeños, pues el esquema debe tener un esquema de refuerzo, y si sigue de riesgo, probablemente sí se recomiende para la protección individual de este niño un esquema 3+1. Lo otro que es muy importante es que si por alguna razón se puso primero el esquema de PCV de polisacárida de 23 valencias, no se puede poner la PCV13 sino hasta después de un año. O sea, sí, se puso primero la polisacárida, se pone la polisacárida, pero se pone al año la PCV13. Entonces siempre es mejor comenzar con la conjugada y luego terminar con la polisacárida. Hoy en día, cuando son pacientes de alto riesgo, uno puede justificar la prescripción en el sistema, al sistema de salud, y se puede hacer la prescripción a través de la plataforma, justificando obviamente la indicación de las vacunas y el sistema la entrega a los pacientes. Muchísimas gracias por la participación. Agradezco nuevamente la invitación a la Sociedad Colombiana de Pediatría. Agradezco a todos ustedes allá en su casa la participación. Espero que la presentación haya dejado algunos conceptos claros acerca de la enfermedad neumocócica invasiva, de la importancia de esta
y la importancia que tenemos todos los pediatras en su control y en la vigilancia epidemiológica. Es muy importante que enviemos los neumococos a las secretarías de salud de cada uno de nuestros departamentos para que sean enviados al Instituto Nacional de Salud. Esto fortalece la vigilancia epidemiológica porque solo es obligatorio en meningitis y en las otras enfermedades neumocóxicas invasivas es voluntario. Entonces, ¿de qué depende? Que nosotros como clínicos y como pediatras, cuando logremos aislar un neumococo, logremos pedir a nuestro laboratorio que lo envíe de la forma adecuada a la Secretaría de Salud para que a su vez sea enviado al Instituto Nacional de Salud. Muchísimas gracias por la participación y quedamos presentes. Nos veremos en algunas otras invitaciones de la sociedad. Muchas gracias.